Ella colapsó frente a toda la junta directiva, agotada por el trabajo. Él, su jefe millonario conocido por ser un robot sin sentimientos, rompió todas las reglas para salvarla. Pero cuando él decide llevársela a su casa para cuidarla, descubre que su empleada esconde un secreto que despertará en él unos celos enfermizos. Hola, mi gente querida. Antes de esta increíble historia, cuéntame en los comentarios desde dónde me ves y cómo va tu día. No olvides darle like y suscribirte. Comenzamos. Ya, el zumbido del proyector en la sala de juntas Futuro de Titan Tech, ubicada en el corazón del Parque Tecnológico de Andalucía en Málaga, sonaba como un enjambre de avispas furiosas dentro de la cabeza de Elena Vega, taladrando sus sienes con una insistencia cruel que apenas la dejaba pensar. Ella, una analista de recursos humanos que había dedicado los últimos 3 años de su vida a cuidar de la salud mental de 500 empleados, sentía cómo su propio cuerpo se rebelaba en silencio, gritando una fatiga que los huesos ya no podían sostener tras 3 semanas, durmiendo apenas 4 horas por noche para preparar la dichosa Semana del Bienestar. La luz blanca y estéril de la sala se reflejaba en la mesa de cristal templado, hiriendo sus ojos cansados mientras señalaba con una mano ligeramente temblorosa el gráfico rojo en la pantalla, intentando que su voz no delatara el vértigo que amenazaba con devorarla. Como pueden observar, el coste oculto del estrés corporativo ha subido un 40% en el último trimestre, afectando directamente a la retención de talento y a la creatividad de los equipos de desarrollo, explicó Elena, forzando una firmeza profesional que se sentía tan frágil como el cristal de una copa a punto de estallar, mientras su mirada recorría los rostros impasibles de la junta directiva, deteniéndose inevitablemente en la figura imponente sentada en la cabecera. Allí estaba Hugo Castells, el CEO y fundador de la empresa, un hombre cuya inteligencia para los algoritmos solo era comparable a su absoluta incapacidad para descifrar las emociones humanas. La miraba no con empatía, sino con esa frialdad analítica de quien busca un error en el código, tamborileando sus dedos largos y elegantes sobre la superficie de la mesa, un gesto rítmico que a Elena le pareció la cuenta atrás de una bomba. La prevención no es un gasto, señores, es una inversión en la sostenibilidad de nuestro capital más valioso, las personas, concluyó ella, sintiendo que el aire de la habitación se volvía repentinamente denso, como si estuviera respirando bajo el agua, y notó con horror cómo las líneas rectas de la sala comenzaban a curvarse en los bordes de su visión periférica. Hugo Castells, enfundado en un traje gris marengo de corte italiano que costaba más que el salario anual de muchos de sus empleados, apenas parpadeó al escuchar la conclusión de Elena, procesando la información con la velocidad de un superordenador que descarta datos irrelevantes para centrarse en la eficiencia pura. Para él, Titan Tech era una máquina perfectamente engrasada donde las emociones eran variables ineficientes y el Departamento de Recursos Humanos, una concesión necesaria pero tediosa a las normativas laborales vigentes. Miró su reloj de pulsera, un Patek Philippe que marcaba el tiempo con una precisión suiza que él exigía a todos sus subordinados, y calculó que llevaban 12 minutos hablando de sentimientos y fatiga, 12 minutos que podrían haberse dedicado a la fusión con la empresa coreana que tenía entre manos. Me estás diciendo, Elena, que la solución para mejorar nuestros márgenes de beneficio es poner puffs de colores y dar clases de yoga a ingenieros que cobran 6 cifras. Preguntó Hugo con su tono de voz característico, una mezcla de barítono suave y sarcasmo afilado que solía hacer temblar a los gerentes junior, inclinándose levemente hacia adelante con una ceja arqueada.
Necesito ver el retorno de inversión, el ROI, tangible de estas charlas motivacionales y de esta semana del bienestar, porque hasta ahora solo veo números rojos en el tiempo productivo perdido, añadió implacable, sin notar la palidez cerúlea que había tomado el rostro de la mujer frente a él, ni cómo ella se aferraba al borde del atril como si fuera lo único que la mantenía anclada a la tierra en medio de un terremoto invisible. A su derecha, Carlota, la directora financiera y principal antagonista de cualquier gasto que no fuera. Hardware soltó una risita seca y cruel, ajustándose las gafas de montura gruesa mientras murmuraba lo suficientemente alto para ser escuchada. Es lo que pasa cuando priorizamos la perfumaria emocional sobre los resultados, Hugo. Demasiado drama y poca ejecución. Elena intentó formular una respuesta coherente. Quiso decirles que los ingenieros estaban quemados, que la rotación estaba en máximos históricos porque la gente no son máquinas, pero su lengua se sintió pesada, entumecida, como si no le perteneciera. El sonido de la voz de Hugo se distorsionó, volviéndose un eco lejano y metálico, y el suelo de moqueta gris de la sala de reuniones pareció inclinarse violentamente hacia ella, acercándose a una velocidad vertiginosa. «Señor Castells, los datos indican que...», comenzó a decir, pero la frase murió en sus labios cuando el mundo se apagó de golpe, como si alguien hubiera tirado del cable de su conciencia. No sintió el impacto, solo un vacío repentino y absoluto. El golpe seco de su cuerpo contra el suelo interrumpió la reunión con una violencia que congeló el aire. Hugo, que un segundo antes estaba calculando porcentajes de productividad, sintió una sacudida eléctrica en el pecho, algo primitivo y aterrador que no estaba en ningún manual de gestión. Se levantó de su silla con tal brusquedad que ésta volcó hacia atrás con estrépito, rompiendo la inmovilidad de la sala. Antes de que su cerebro lógico pudiera procesar la situación, sus instintos tomaron el mando y en 1900... 2 zancadas largas, ya estaba arrodillado junto a ella, ignorando las miradas atónitas de la junta directiva. «Un médico, llamad a un maldito médico ahora mismo», gritó Hugo, y su voz, usualmente controlada y gélida, se quebró con un tinte de desesperación que resonó contra las paredes de cristal, revelando una grieta en su armadura de hierro, mientras sus manos, por primera vez temblorosas, buscaban el pulso en el cuello de Elena, sintiendo la piel fría y húmeda bajo sus dedos. El regreso a Shintosen, la conciencia fue para Elena como emerger de un pozo de melaza espesa y oscura. Primero llegaron los sonidos, voces superpuestas que hablaban con urgencia, y luego un aroma, una mezcla de sándalo caro, café recién hecho y algo más almizclado y masculino que invadió sus sentidos antes de que pudiera abrir los ojos. Parpadeó varias veces, tratando de enfocar la vista, y se dio cuenta de que no estaba en el suelo duro, sino sostenida por unos brazos firmes, rodeada por la calidez de un cuerpo que la protegía del caos exterior. Al alzar la vista, se encontró con los ojos de Hugo Castells a escasos centímetros de los suyos. Esos ojos que siempre le habían parecido de un azul gélido e indiferente, ahora estaban oscurecidos por una emoción indescifrable, una mezcla de pánico y furia contenida que la desconcertó más que el propio desmayo. «Elena, ¿me oyes? Respira despacio», le ordenó él, aunque su tono tenía una suavidad inusual, casi imperceptible, mientras le apartaba un mechón de cabello sudoroso de la frente con una delicadeza que contradecía su reputación de tirano corporativo. Aún aturdida y con el corazón latiendo desbocado por el susto residual, Elena actuó por puro instinto de supervivencia emocional. Sus manos torpes buscaron su teléfono móvil en el bolsillo de su blazer, necesitando escuchar la única voz que siempre la calmaba, su ancla en el mundo. Con los dedos temblorosos,
Marcó el contacto guardado como vida y puso el altavoz, incapaz de sostener el aparato contra su oído. «Ven a buscarme, por favor. No puedo más, no aguanto más a este hombre, sácame de aquí», susurró ella en un hilo de voz, con las lágrimas agolpándose en sus ojos, sin ser plenamente consciente de que ese hombre al que se refería era quien la sostenía en brazos en ese preciso instante. Hugo se quedó petrificado, sintiendo cómo esas palabras lo golpeaban con más fuerza que cualquier caída del mercado bursátil. El alivio de verla despertar fue instantáneamente reemplazado por un golpe seco en su ego y, extrañamente, una punzada aguda en el pecho que identificó erróneamente como indignación profesional. Ella quería huir de él, lo veía como el verdugo y estaba llamando a su salvador. La tensión en la mandíbula de Hugo se tensó hasta el dolor cuando una voz masculina, joven y llena de un cariño innegable, respondió desde el altavoz del teléfono. «Elena, Dios mío, ¿qué ha pasado? Estoy yendo, mi pequeña, no te muevas, estoy saliendo ya para allá, respira, vida está en camino». La intimidad del apodo, la calidez posesiva de ese «mi pequeña», encendió en Hugo una llama de competitividad irracional y oscura. No sabía quién era ese hombre, pero en ese preciso segundo se convirtió en su enemigo personal, en una variable no autorizada que amenazaba su control sobre la situación. «¿Quién diablos es vida?», pensó Hugo con furia, sintiendo cómo sus músculos se tensaban bajo la chaqueta, y aunque la lógica le dictaba que debía soltarla y dejar que el personal médico se hiciera cargo, sus brazos se cerraron posesivamente alrededor de ella un instante más, como si quisiera demostrarle físicamente que nadie, absolutamente nadie, podía cuidar de sus empleados, de ella mejor que él. «El servicio médico de la empresa ya está aquí», dijo Hugo en voz alta, cortante, dirigiendo una mirada fulminante al teléfono como si pudiera incinerar al interlocutor a distancia, y luego miró a Elena con una intensidad que la hizo estremecerse. «No te vas a ir con ningún extraño. Estás bajo mi responsabilidad legal y corporativa, y yo me encargo de esto». La escena que siguió fue un torbellino de eficiencia corporativa aplicada a una crisis humana, orquestada por un Hugo que había activado lo que él llamaba mentalmente el protocolo de gestión de crisis crítica, aunque esta vez el activo en riesgo no era un servidor, sino una mujer de ojos color miel que apenas podía mantenerse en pie, ignorando las sugerencias de Carlota de llamar simplemente a una ambulancia pública y dejar que la seguridad social se ocupara del numerito. Hugo ordenó que su chofer personal acercara su coche, un sedán eléctrico de alta gama con cristales tintados, hasta la misma puerta del edificio. «El equipo legal sugiere que supervisemos su recuperación para evitar una demanda por negligencia laboral, dado que el incidente ocurrió en horario de trabajo y frente a testigos», justificó Hugo ante la mirada inquisitiva de la Junta, utilizando el lenguaje corporativo como escudo para ocultar una motivación mucho más primaria. No pensaba permitir que ese tal vida se la llevara. Él mismo la acompañó hasta el coche, sosteniéndola por el codo con una firmeza que era a la vez un soporte y una prisión, y se sentó a su lado en los asientos de cuero beige, observando cada microexpresión de dolor en su rostro, mientras el vehículo se deslizaba silenciosamente por las avenidas de Málaga hacia el hospital privado con el que la empresa tenía convenio premium. «Cancela mis reuniones de la tarde todas», le ladró a su asistente por el manos libres, sin apartar la vista de Elena, quien descansaba la cabeza contra el cristal frío, demasiado agotada para protestar, sintiendo la presencia de Hugo a su lado como una fuerza gravitatoria ineludible y abrumadora. En el hospital, la obsesión de Hugo por la eficiencia chocó de frente con la realidad biológica de un cuerpo humano al límite.
Paseaba de un lado a otro de la sala de espera privada como un león enjaulado, interrogando a los médicos con la misma agresividad con la que auditaba balances financieros. ¿Qué quiere decir con estrés crónico? Quiero métricas, quiero niveles de cortisol, quiero un plan de acción con fechas de entrega para su recuperación total. Exigía, incapaz de aceptar diagnósticos vagos como necesita descansar. Cuando finalmente le permitieron entrar a verla, Elena estaba conectada a un suero, pareciendo más pequeña y vulnerable en esa cama blanca inmensa. Hugo se detuvo en el umbral, sintiendo una incomodidad punzante. Estaba acostumbrado a ver a Elena impecable, con sus trajes sastre y su tablet siempre lista, resolviendo los problemas de los demás con una sonrisa estoica. Verla así, despojada de su armadura profesional, le provocó una necesidad urgente de arreglarla, de optimizar su salud, como si fuera un sistema defectuoso. Se acercó a la cama y, sacando de su bolsillo una pequeña caja negra que había mandado traer de urgencia desde el laboratorio de I+D de la empresa, la colocó sobre la mesita de noche. No voy a permitir que esto vuelva a ocurrir por falta de monitorización, dijo él, su voz recuperando ese tono autoritario para enmascarar su preocupación. A partir de ahora llevarás este smartwatch prototipo. Mide presión arterial, variabilidad de la frecuencia cardíaca y niveles de oxígeno en tiempo real. Los datos llegarán directamente a mi servidor personal. Si tu ritmo cardíaco sube un 10% por encima de la media en reposo, lo sabré. Elena lo miró con incredulidad, sus ojos cansados abriéndose de par en par ante la absurdez de la propuesta. Aquel hombre no solo no entendía nada, sino que pretendía convertir su recuperación en otro proyecto de la empresa. ¿Me estás poniendo un localizador, Hugo? ¿Como a un perro o a un preso en libertad condicional?, preguntó ella, su voz ronca, pero con un destello de la ironía que solía reprimir en la oficina. No soy un algoritmo que puedas depurar, soy una persona que acaba de colapsar porque tu cultura de trabajar hasta morir es insostenible. Hugo se tensó, herido por la verdad de sus palabras, pero se escudó rápidamente en su lógica retorcida. Es una medida de seguridad laboral. El departamento legal insiste, mintió con fluidez, cruzándose de brazos para imponer su presencia física en la habitación. Y además, no confío en que tengas el criterio suficiente para cuidarte sola, visto lo visto. Y mucho menos confío en ese individuo que llamaste. ¿Quién es? ¿Tu novio? ¿Por qué no estaba él aquí, evitando que te mataras trabajando? La pregunta salió con más veneno del que Hugo pretendía, revelando la verdadera fuente de su irritación, la existencia de un competidor en el cuidado de Elena. Él quería ser el mejor jefe, el mejor gestor, y ahora, inexplicablemente, quería ser el mejor cuidador, aplastando a cualquier rival que hubiera fallado en protegerla antes que él. La llegada de la noche trajo consigo una tregua tensa. Elena fue dada de alta con instrucciones estrictas de reposo absoluto durante 2 semanas, una sentencia que para ella sonaba a condena carcelaria, acostumbrada como estaba a definir su valor por su productividad. Hugo insistió en llevarla a casa, rechazando de plano la idea de que cogiera un taxi. Durante el trayecto, el silencio en el coche era espeso, cargado de palabras no dichas. Hugo observaba de reojo el perfil de Elena, notando las sombras violetas bajo sus ojos y la forma en que se abrazaba a sí misma. Y una sensación desconocida de culpa comenzó a filtrarse por las grietas de su ego. Al llegar al edificio de apartamentos de Elena, un lugar antiguo pero encantador en el barrio del Soho, lleno de balcones con plantas y vida, Hugo frunció el ceño al notar que no había ascensor. «Yo te subo», sentenció, y antes de que ella pudiera negarse, la tomó en brazos nuevamente, subiendo las escaleras con una facilidad pasmosa que dejó a Elena sin aliento y con el corazón martilleando contra sus costillas.
un pico de estrés o de otra cosa, que seguramente el reloj inteligente en su muñeca ya estaba registrando y enviando al teléfono de él. Al llegar a la puerta, Elena buscó las llaves con torpeza, consciente del calor del cuerpo de Hugo, de su aroma envolvente y de la locura absoluta de tener a su jefe billonario cargando con ella como si fuera una novia recién casada, cruzando el umbral. Gracias, Hugo, de verdad, pero puedo seguir sola desde aquí. Vida debe estar por llegar, dijo ella, intentando establecer un límite desesperado para proteger su intimidad. La mención del apodo fue como echar gasolina al fuego de la obsesión de Hugo. Sus ojos se entrecerraron y su postura se volvió rígida, bloqueando parcialmente el marco de la puerta como un guardián territorial. Así, pues me quedaré hasta que llegue ese tal Vida. Necesito verificar que el entorno es adecuado para tu convalecencia y entregarle las instrucciones médicas personalmente. No voy a dejar a una empleada clave en manos de un aficionado que ni siquiera vino al hospital, declaró con arrogancia, invitándose a sí mismo a entrar en el santuario personal de Elena. El apartamento era un choque frontal contra el mundo minimalista y gris de Hugo. Estaba lleno de color, cojines desparejados, estanterías repletas de libros usados y una jungla de plantas que colgaban del techo, un caos acogedor que gritaba humanidad por los cuatro costados. Hugo se quedó de pie en medio de la sala, sintiéndose un gigante torpe en una tienda de porcelana, mientras sus ojos escaneaban el lugar buscando señales del novio rival, fotos, ropa masculina, cualquier cosa que le diera información sobre su enemigo. Elena, demasiado agotada para luchar contra la fuerza de la naturaleza que era su jefe, se dejó caer en el sofá cerrando los ojos. «Haz lo que quieras, Hugo, solo no mates mis plantas», murmuró, rindiéndose al sueño. Hugo la miró, tan frágil y genuina en medio de sus cojines de colores, y tomó una decisión ejecutiva que cambiaría el rumbo de todo. No solo iba a supervisar su baja médica, iba a gestionar su vida hasta que ella estuviera perfecta, y de paso demostraría que él era superior a cualquier hombre que hubiera en su vida. Se sentó en un sillón frente a ella, sacó su tablet y comenzó a redactar un plan de proyecto titulado Recuperación Elena, decidido a ganar una batalla que solo existía en su cabeza, mientras esperaba al misterioso Vida con la paciencia de un depredador. El silencio en el apartamento del Soho malagueño era tan denso que casi podía cortarse con un cuchillo, roto únicamente por el zumbido rítmico de la nevera antigua de Elena y el tecleo agresivo de Hugo en su tablet, quien permanecía sentado en el sillón de orejas como un gárgola de diseño, vigilando el sueño de su empleada con la misma intensidad con la que vigilaba las fluctuaciones del Nasdaq. Habían pasado 40 minutos desde que llegaron, 40 minutos en los que Hugo había diseñado mentalmente una reestructuración completa de la dieta y los hábitos de sueño de Elena, convencido de que su colapso era un fallo de sistema que él podía corregir con la metodología adecuada. De repente, el sonido de una llave girando en la cerradura hizo que Hugo se levantara de un salto, cerrando la tablet con un golpe seco y adoptando una postura de defensa territorial, interponiéndose entre la entrada y el sofá donde Elena dormía, listo para interceptar al tal Vida. La puerta se abrió y entró un hombre joven, de unos 22 años, con el cabello largo recogido en un moño desordenado, vestido con ropa holgada manchada de pintura y cargando una bolsa de farmacia y otra con comida china. No se parecía en nada al ejecutivo agresivo que Hugo esperaba como rival, sino más bien a un artista bohemio que probablemente no sabía lo que era un plan de pensiones. El recién llegado se detuvo en seco al ver a Hugo, un titán de traje gris bloqueando su paso en su propia casa, y frunció el ceño con una mezcla de confusión y hostilidad instintiva.
¿Quién demonios eres tú? ¿Y qué haces mirando a Elena? Espetó el joven, soltando las bolsas en el suelo con un golpe sordo y avanzando hacia Hugo con los puños cerrados. Una reacción visceral que Hugo analizó en milisegundos. Amenaza física baja, amenaza emocional alta. Soy Hugo Castells, CEO de Titan Tech y responsable legal de Elena en este momento de crisis médica. Y la pregunta relevante aquí es, ¿quién eres tú para entrar así? Y si tienes las credenciales sanitarias para cuidar de un paciente con estrés agudo, grado 3, replicó Hugo con su voz de barítono gélido, usando su altura y su aura de autoridad para intimidar al intruso, convencido de que estaba frente al novio negligente que había causado todo este desastre. El ruido de la confrontación, que amenazaba con escalar de un intercambio de miradas asesinas a un incidente diplomático en el recibidor, sacó a Elena de su letargo inducido por el agotamiento. Parpadeó confusa, tratando de enfocar las dos figuras masculinas que erizaban el aire de su pequeño salón. Al reconocer la voz juvenil y airada, una ola de alivio la recorrió, disipando la niebla del sueño. «Pablo, ¿qué pasa? Deja de gritar», murmuró ella, incorporándose con dificultad en el sofá, lo que provocó que ambos hombres se giraran hacia ella al unísono, como si estuvieran sincronizados por un control remoto invisible. Hugo dio un paso hacia ella, pero el joven fue más rápido, esquivando al CEO con una agilidad sorprendente para arrodillarse junto a Elena y tomarle el rostro entre las manos con una adoración que hizo que el estómago de Hugo se contrajera en un nudo ácido de celos puros. «¿Estás bien, pequeña? Me llamó tu jefe. Espera, ¿ese es tu jefe? ¿El robot del que siempre te quejas?», preguntó el joven, lanzando una mirada acusadora hacia Hugo. Elena soltó una risa débil, acariciando la mejilla del chico con una familiaridad que Hugo encontró insoportable. «Sí, Pablo, es él. Hugo, este es Pablo, mi hermano pequeño. Y Pablo, por favor, no le llames robot en su cara, aunque esté en mi salón», aclaró Elena, sin ser consciente de que acababa de desactivar una bomba nuclear emocional en la mente de Hugo. La palabra hermano resonó en el cerebro del CEO, rebotando contra las paredes de su lógica y desmontando instantáneamente toda su estrategia de guerra. No era un rival romántico, era familia, sangre de su sangre. El vida que ella tenía guardado en el móvil era un apodo fraternal. La tensión en los hombros de Hugo se disipó tan rápido que casi se mareó, reemplazada por una sensación de triunfo ridículamente desproporcionada y una nueva directiva táctica: ganarse al hermano para asegurar su posición en el círculo íntimo de Elena. Hugo, recuperando su compostura con la velocidad de un sistema que se reinicia tras un error crítico, alisó su chaqueta y tendió la mano hacia Pablo con una sonrisa que intentaba ser encantadora, pero que seguía pareciendo la de un tiburón ofreciendo un trato comercial. «Hermano, entiendo. Mis disculpas por la confusión, Pablo. Actué bajo el protocolo de seguridad para proteger a Elena de visitas no autorizadas», dijo Hugo, transformando su hostilidad en una cortesía ejecutiva, mientras su mente ya calculaba cómo podía utilizar esta nueva información para su ventaja. Pablo estrechó la mano con desconfianza, limpiándose primero un resto de pintura en el pantalón. «Vale, pero sigo sin entender qué hace el dueño de Media Málaga en nuestro piso. ¿No tienes gente para esto?», preguntó el chico con una franqueza que desarmó a Hugo por un segundo. «Elena es un activo irreemplazable. Quiero decir, una persona valiosa para la empresa. Y dado que el incidente ocurrió bajo mi supervisión, he decidido asumir personalmente la gestión de su recuperación para garantizar los máximos estándares de cuidado», respondió Hugo, evitando mencionar que la idea de dejarla sola le resultaba físicamente dolorosa. «Y hablando de estándares, esa comida
Ochina llena de glutamato monosódico que has traído es inaceptable para su convalecencia. He ordenado que mi chef personal envíe un menú equilibrado, rico en triptófano y magnesio, que llegará en 15 minutos. Si te quedas, puedes comer, pero bajo mis reglas nutricionales, sentenció Hugo, tomando el control de la cocina y del hermano con la misma facilidad con la que absorbía una startup competidora, mientras Elena los miraba desde el sofá, oscilando entre el agradecimiento y el terror de tener a su jefe invadiendo su vida privada con tal impunidad. Los días siguientes se convirtieron en una extraña y surrealista rutina doméstica que nadie había pedido, pero que Hugo orquestaba con precisión militar. Había establecido su cuartel general en la mesa del comedor de Elena, rodeado de portátiles y teléfonos, desde donde dirigía Titan Tech mientras vigilaba cada movimiento de su paciente. Para Elena, la situación era una mezcla de pesadilla burocrática y comedia romántica mal escrita. Despertaba cada mañana no con el sonido de los pájaros, sino con Hugo, recitándole las estadísticas de su sueño capturadas por el reloj inteligente que la obligaba a llevar. Buenos días. Tu fase REM ha durado solo un 18% del ciclo total, lo que indica una recuperación subóptima. He ajustado la temperatura del termostato y he pedido persianas opacas motorizadas que instalarán esta tarde para eliminar la contaminación lumínica. Le informaba él mientras le servía un té de manzanilla preparado con agua mineral importada y cronometrado al segundo para evitar la amargura, aunque invariablemente se olvidaba de ponerle azúcar porque, según sus datos, el azúcar era inflamatorio. Elena aceptaba la taza con una resignación divertida, observando cómo este hombre, que gestionaba miles de millones de euros, se frustraba porque la tostadora antigua de ella no tenía niveles de tostado digitales. Hugo, la tostadora tiene personalidad, tienes que darle cariño, no órdenes, le decía ella, disfrutando secretamente de verle fuera de su elemento, con las mangas de la camisa remangadas y el pelo ligeramente despeinado, una imagen doméstica que chocaba violentamente con la frialdad del CEO que ella conocía y que empezaba a despertar en ella sentimientos peligrosos que trataba de reprimir bajo capas de sarcasmo y gratitud profesional. La convivencia forzada también trajo momentos de intimidad inesperada que erosionaban las barreras jerárquicas. Una tarde, mientras Pablo estaba en la universidad, una crisis estalló en la oficina. Una huelga de brazos caídos en el departamento de atención al cliente amenazaba con paralizar los servicios. Hugo, acostumbrado a resolverlo todo con despidos o bonos, estaba al teléfono, paseando furiosamente por el salón, ladrando órdenes que solo empeoraban la situación. Elena, que escuchaba desde el sofá, fingiendo leer una novela, no pudo soportarlo más. «Dame el teléfono, Hugo. Estás intentando apagar un fuego con gasolina», le dijo, extendiendo la mano con una autoridad que sorprendió a ambos. Hugo dudó un segundo, mirando el reloj que monitoreaba el pulso de ella, que se había acelerado ligeramente, pero finalmente le pasó el móvil, rindiéndose ante su competencia. Durante los siguientes 20 minutos, Hugo observó fascinado cómo Elena, con voz suave pero firme, desmontaba la ira de los líderes sindicales, validaba sus emociones y negociaba una tregua basada en la empatía y no en el dinero, todo ello sin levantarse de sus cojines de terciopelo. Cuando colgó, Hugo la miró como si acabara de presenciar un milagro de la física cuántica. «Has resuelto en 20 minutos lo que mi equipo legal lleva intentando solucionar 3 días», admitió él, sentándose a su lado en el sofá, mucho más cerca de lo que el protocolo de recursos humanos permitía. La distancia entre sus cuerpos se redujo a la nada, y Elena pudo oler su perfume.
esa mezcla de cítricos y poder que ahora asociaba con seguridad. No son códigos, Hugo, son personas. Quieren ser escuchadas, no optimizadas, susurró ella, y por un instante, mientras sus miradas se entrelazaban en el silencio del atardecer que entraba por el balcón, Hugo sintió el impulso irracional de besarla, de borrar la línea entre jefe y empleada. Pero el reloj inteligente en la muñeca de ella vibró con una alerta de ritmo cardíaco elevado, rompiendo el hechizo con la cruel objetividad de la tecnología. Mientras tanto, en las oficinas de Titan Tech, la ausencia de Hugo y Elena había creado un vacío de poder que Carlota, la directora financiera, estaba aprovechando con la astucia de una víbora corporativa. No se creía la historia de la supervisión médica. Sus instintos le decían que había algo más. Una debilidad que podía explotar para desestabilizar a Hugo antes de la venta de la empresa a los inversores coreanos. Así que el CEO está trabajando en remoto desde una ubicación no revelada mientras nuestra jefa de cultura y felicidad está de baja indefinida. ¡Qué coincidencia tan romántica!, insinuó Carlota durante una comida con varios accionistas clave, sembrando la duda con la precisión de un cirujano. Comenzó a recopilar datos, los gastos de la tarjeta corporativa de Hugo en farmacias y restaurantes de comida a domicilio en la zona del Soho, el registro del GPS del coche oficial aparcado horas y horas en la misma calle. Carlota sabía que la reputación de Hugo se basaba en su ascetismo y su dedicación monacal al trabajo. Presentarle como un hombre distraído por una aventura amorosa con una subordinada no solo dañaría su imagen, sino que podría ser la palanca necesaria para forzar su salida o al menos para que el Consejo de Administración aprobara los recortes masivos que Elena había estado bloqueando. Vamos a ver cuánto dura el romance cuando los números empiecen a sangrar, murmuró Carlota para sí misma en su despacho acristalado, mirando el organigrama de la empresa y tachando mentalmente la foto de Elena con un rotulador rojo, decidida a convertir el cuento de hadas en una pesadilla de relaciones públicas. De vuelta en el apartamento, la dinámica entre Hugo, Elena y Pablo se había asentado en una especie de familia disfuncional, pero extrañamente funcional. Hugo, en su afán de superar al novio fantasma, que resultó ser hermano, había comenzado a competir por la aprobación de Pablo, regalándole tablets de última generación para sus diseños y ofreciéndose a mentorizar su caótica carrera. Aunque Pablo se divertía más, retando a Hugo a videojuegos en los que el CEO era humillantemente derrotado por su falta de creatividad improvisada. Una noche de tormenta, la electricidad del edificio, vieja y mal mantenida, falló, dejando el apartamento en una oscuridad absoluta. Genial, esto reduce la productividad a cero. Llamaré a mantenimiento de la ciudad, refunfuñó Hugo sacando su móvil. Espera, Hugo, dijo Elena, encendiendo una vela que tenía sobre la mesa. La luz suave y trémula iluminó su rostro, suavizando sus facciones y creando una atmósfera de intimidad ineludible. A veces hay que dejar que las cosas se paren. Siéntate. Hugo, despojado de sus pantallas y sus métricas por el apagón, se vio obligado a sentarse frente a ella en la penumbra. Sin el ruido blanco de la tecnología, empezaron a hablar no de trabajo ni de salud, sino de ellos. Hugo le contó, con una voz extrañamente vulnerable, sobre su infancia solitaria en internados, donde aprendió que las emociones eran debilidades que los otros niños explotaban. Elena le habló de la muerte de sus padres y de cómo tuvo que criar a Pablo siendo casi una niña, desarrollando esa necesidad patológica de cuidar a todos, menos a sí misma. Creaste una armadura de eficiencia para que no te hicieran daño, analizó Elena suavemente, estirando la mano sobre la mesa hasta rozar los dedos de él.
Y tú creaste una armadura de salvadora para no tener que pedir ayuda, respondió Hugo, girando su mano para entrelazar sus dedos con los de ella. Un contacto eléctrico que hizo que ambos contuvieran la respiración. En ese momento, Hugo no era el CEO billonario y ella no era la analista de RH. Eran solo dos supervivientes reconociendo sus cicatrices a la luz de una vela. Hugo se inclinó hacia ella, atraído por una gravedad que no sabía ni quería combatir, sus ojos fijos en los labios de Elena, que se entreabrieron en una invitación silenciosa. El mundo exterior, la empresa, Carlota e incluso Pablo, que dormía en la otra habitación, desaparecieron. Estaban a milímetros de un beso que cambiaría irreversiblemente la estructura de Titan Tech, cuando el móvil de Hugo, que tenía una batería auxiliar inagotable, iluminó la habitación con una luz blanca cegadora y un tono de llamada estridente. Era Carlota. Hugo gruñó, cerrando los ojos con frustración, y miró la pantalla. Urgente. Auditoría externa filtrada. Necesitamos tu firma ya. La realidad corporativa, fría y demandante, acababa de derribar la puerta de su burbuja, recordándoles que el tiempo de la fantasía tenía un precio y que la factura estaba a punto de llegar. La luz fría y parpadeante de la pantalla del móvil de Hugo cortó la penumbra íntima del apartamento como un bisturí, diseccionando el momento casi mágico que se había creado entre la cera derretida de las velas y las confesiones susurradas, devolviendo a ambos protagonistas a la realidad áspera de sus roles corporativos, con una violencia silenciosa pero devastadora. Hugo contestó la llamada con la mandíbula tensa, su voz transformándose en cuestión de segundos de la suavidad vulnerable de un hombre enamorado al tono metálico y cortante del CEO de Titan Tech, dando órdenes monosilábicas mientras se ponía de pie y comenzaba a recoger sus pertenencias dispersas por la mesa del comedor, volviendo a armar su armadura invisible pieza por pieza ante la mirada triste y resignada de Elena. Tengo que irme. Carlota ha convocado una reunión de emergencia con los socios coreanos para las 7 de la mañana. Dice que hay una discrepancia en los libros contables de recursos humanos que podría hundir la fusión, explicó él sin mirarla a los ojos, sintiendo que si lo hacía, si se permitía conectar con la calidez miel de su mirada una vez más, mandaría al diablo la fusión, la empresa y a los inversores para quedarse en ese salón caótico y lleno de vida. Pero el peso de 1000 nóminas y la responsabilidad que llevaba grabada a fuego en su ADN le empujaron hacia la puerta. Elena asintió, lentamente, envolviéndose en su manta de lana como si de repente hiciera un frío polar en la habitación, comprendiendo que el paréntesis de humanidad había terminado y que el sistema siempre reclamaba a sus piezas. Vete, Hugo, es tu mundo, siempre lo ha sido, yo estaré bien, le dijo con una serenidad que le dolió más que un grito. Y cuando la puerta se cerró tras él, el silencio que quedó en el apartamento no fue de paz, sino de una soledad profunda y resonante, el tipo de silencio que queda después de que una orquesta deja de tocar abruptamente en el clímax de una sinfonía. El regreso de Hugo a la torre de cristal de Titan Tech fue recibido no con la reverencia habitual, sino con un ambiente enrarecido, una electricidad estática cargada de murmullos y miradas furtivas que cesaban en cuanto él entraba en una estancia, como si las paredes mismas estuvieran chismeando. Carlota, sentada en la cabecera de la sala de juntas, con una sonrisa de depredador que apenas ocultaba su satisfacción, no tardó en desplegar su veneno. Sobre la mesa no había solo informes financieros, sino una serie de fotografías borrosas tomadas con teleobjetivo. Hugo entrando con bolsas de farmacia en el edificio de Elena. Hugo saliendo de madrugada. Hugo cargando a Elena en el hospital. La discrepancia contable es preocupante, Hugo.
Pero lo que realmente preocupa a los inversores es la estabilidad emocional de la dirección, comenzó Carlota, deslizando las fotos sobre la superficie pulida con un gesto teatral, sabiendo que estaba golpeando donde más dolía. Se rumorea que has estado descuidando tus funciones para jugar a las casitas con la analista que colapsó. Dicen que el desmayo fue una maniobra para seducirte y que tú has caído, comprometiendo la imparcialidad de la empresa y poniendo en riesgo la fusión por un capricho de faldas. Si esto sale a la luz, las acciones se desplomarán. La única forma de salvar la narrativa es demostrar que no hay favoritismo. Recursos humanos. Debe ser recortado, y ella debe ser el ejemplo de que la debilidad no se tolera, o pensarán que la estás protegiendo por lo que pasa en su dormitorio. Hugo sintió cómo la sangre le hervía en las venas, una furia volcánica que amenazaba con estallar, pero antes de que pudiera rugir, se dio cuenta de la trampa perfecta en la que había caído. Si defendía a Elena ahora, validaría los rumores de favoritismo. Si la dejaba caer, perdería lo único que le había hecho sentir vivo en años. Quedó paralizado, atrapado en una paradoja lógica que ningún algoritmo podía resolver. Elena, sin embargo, no necesitó que nadie le explicara la situación. Su superpoder de inteligencia emocional le permitió leer las señales en el aire nada más poner un pie en la oficina 2 días después, desobedeciendo las órdenes de reposo porque sabía que algo terrible estaba ocurriendo. Las conversaciones se cortaban a su paso en la cafetería, las risitas ahogadas en los pasillos y finalmente la confirmación brutal de una compañera de contabilidad que, con falsa lástima, le contó la versión distorsionada que circulaba, que ella era la amante trepadora que había usado su enfermedad para atrapar al billonario solitario. Elena sintió náuseas, no por ella, sino por lo que esto significaba para Hugo y para el proyecto de bienestar por el que tanto había luchado. Comprendió con una claridad dolorosa que su presencia allí se había convertido en un pasivo tóxico para el hombre que amaba. Mientras ella estuviera en la ecuación, la autoridad de Hugo sería cuestionada y sus reformas bloqueadas por la malicia de Carlota. Entró en su pequeño despacho, ignorando el monitor cardíaco que Hugo le había regalado y que ahora descansaba apagado en un cajón, y comenzó a escribir, no un informe, sino su carta de renuncia. No puedo permitir que mi existencia sea el arma que usen para destruir lo que has construido, murmuró mientras tecleaba, con las lágrimas empañando sus gafas, sintiendo que se estaba arrancando una parte vital de sí misma. Imprimió la carta, recogió sus plantas, las únicas testigos mudas de su esfuerzo, y dejó su tarjeta de acceso sobre el escritorio de Hugo, aprovechando que él estaba atrapado en una conferencia con Seúl, saliendo del edificio por la puerta trasera como si fuera una criminal, cuando en realidad estaba cometiendo el acto de amor más generoso y autodestructivo de la historia de la empresa. Cuando Hugo encontró la carta horas más tarde, el mundo se detuvo con un chirrido ensordecedor. Leyó las líneas formales y frías en las que Elena asumía la culpa por incompatibilidad con la cultura de alto rendimiento y eximía a la empresa de cualquier responsabilidad, una mentira piadosa diseñada para protegerle legal y moralmente. «Maldita sea, Elena, eres tan estúpidamente noble», gruñó Hugo, arrugando el papel con puño tembloroso, sintiendo un vacío en el pecho que ninguna fusión millonaria podría llenar. Intentó llamarla, pero su número estaba bloqueado. Fue a su apartamento, pero Pablo le abrió la puerta con cara de pocos amigos y le informó de que Elena se había ido a la casa de campo de una tía en la Alpujarra, donde no hay cobertura ni CEOs idiotas que le arruinen la vida. Durante la semana siguiente, Titan Tech se convirtió en un lugar gris y sin alma.
Sin la mediación de Elena, los conflictos estallaron. La huelga que ella había detenido se reactivó con fuerza y el clima laboral cayó a niveles de toxicidad radioactiva. Hugo caminaba por los pasillos como un espectro, ladrando órdenes que nadie seguía con convicción, dándose cuenta con horror de que Carlota tenía los números, pero Elena tenía a la gente. La eficiencia había ganado, pero la empresa estaba muriendo por dentro, un cuerpo sin corazón, bombeando dinero en el vacío. La fusión con los coreanos estaba lista para firmarse en el gran Town Hall anual, pero Hugo, mirando su reflejo demacrado en el cristal de su oficina, sabía que si firmaba esos papeles, que validaban los recortes de Carlota, estaría firmando su propia sentencia de muerte espiritual. El día del Town Hall, el auditorio principal de Titan Tech estaba abarrotado con los 500 empleados presenciales y otros 1000 conectados por streaming desde las sedes internacionales. La tensión era palpable, una mezcla de miedo a los despidos y curiosidad morbosa por el escándalo del jefe. Carlota subió al escenario primero, impecable y triunfante, presentando gráficos de barras ascendentes y prometiendo un futuro de eficiencia optimizada y eliminación de gastos superfluos, eufemismos que todos sabían que significaban despidos masivos en recursos humanos. Cuando llegó el turno de Hugo, subió al estrado con pasos lentos, sin la energía agresiva de antaño, llevando en la mano no una tablet, sino un papel arrugado, la carta de renuncia de Elena. Se paró frente al atril, cegado por los focos, y miró a la multitud silenciosa. Buscó inconscientemente un rostro amable, unos ojos, color miel, pero solo encontró máscaras de miedo y aburrimiento. Se suponía que hoy debía anunciar la fusión más grande de nuestra historia y celebrar un incremento del 20% en el EBITDA. Comenzó Hugo, su voz resonando con una gravedad nueva, cansada, pero firme. Pero he estado analizando los datos incorrectos durante 10 años. He optimizado servidores, he depurado código, he acelerado procesos y he fallado estrepitosamente en entender el sistema operativo más complejo de todos, el humano. Un murmullo confuso recorrió la sala. Carlota, desde la primera fila, le hacía señas frenéticas para que se ciñera al guión, pero Hugo la ignoró, sacando la carta de Elena y mostrándola a la cámara. Esta es la renuncia de la mejor ejecutiva que ha tenido esta empresa. Se fue porque creyó que su empatía era una debilidad que me perjudicaba. Se fue porque alguien aquí, y miró directamente a Carlota, clavándole la mirada como una estaca, convenció a todos de que cuidar a las personas es un gasto innecesario. Hugo hizo una pausa, respirando hondo, y luego rompió el papel en 2, 4, 8 pedazos, dejando que el confeti de la renuncia cayera al suelo del escenario. Rechazo esta renuncia, y rechazo la fusión si implica perder el alma de esta compañía. He descubierto que no quiero ser el CEO de una granja de robots eficientes. El estrés no es un coste, es un fracaso de liderazgo. Mi fracaso. Así que, a partir de hoy, el Departamento de Bienestar tiene poder de veto sobre mis decisiones financieras. Y mi primera orden ejecutiva es recuperar a mi socia. Hugo bajó del escenario, ignorando el caos que estallaba entre los accionistas y los gritos indignados de Carlota, y caminó hacia la salida de emergencia. Pero se detuvo al ver una figura en la parte superior del anfiteatro, oculta entre las sombras de la última fila. Elena había venido, incapaz de mantenerse alejada del desenlace, y ahora estaba de pie, con las manos sobre la boca, llorando en silencio. Hugo no corrió. Caminó hacia ella subiendo las escaleras de 2 en 2, con la determinación de un hombre que ha encontrado su verdadero norte. Cuando llegó a su altura, no le importaron las cámaras, ni los empleados que grababan con sus móviles, ni el futuro de su fortuna. ¿Volverás? No puedo manejar este caos sin ti, y no quiero vivir mi vida sin ti, le preguntó, jadeando un poco,
despojado de toda arrogancia. Elena sonrió entre lágrimas, negando con la cabeza ante la locura de la situación. «Vas a tener que contratar a Pablo también, y pide un aumento ridículo», bromeó ella con la voz quebrada. «Hecho», respondió Hugo, y la besó delante de toda la empresa. Un beso que no fue técnico ni eficiente, sino desordenado, apasionado y absolutamente humano, sellando el mejor contrato de su vida. Epílogo. 6 meses después, la oficina de Titan Tech era irreconocible. Donde antes había cubículos grises y silencio sepulcral, ahora había plantas colgantes, zonas de descanso y un zumbido constante de colaboración creativa. Hugo estaba sentado en un puff naranja en la sala de brainstorming, incómodo pero esforzándose, escuchando a Pablo proponer una campaña de marketing basada en memes de gatos. Elena, sentada a su lado, le pasó una mano por la espalda en un gesto tranquilizador, mirando su propio reloj inteligente que ahora marcaba un ritmo cardíaco tranquilo y estable. «Lo estás haciendo bien, cariño. Solo no intentes calcular el ROI de los gatos», le susurró al oído, provocando una media sonrisa en el ex robot. La puerta se abrió y entró la nueva directora financiera, una mujer sensata que Elena había reclutado personalmente tras el despido fulminante de Carlota. «Hugo, Elena, tenemos que revisar el presupuesto para el retiro de yoga de los ingenieros», dijo. Hugo suspiró, pero sus ojos brillaban con una luz diferente, una luz de contentamiento. «Adelante, pero asegúrate de que haya buena cobertura wifi, no me pidáis milagros», respondió él. Esa tarde, salieron juntos de la oficina antes de que se pusiera el sol, algo impensable en el pasado, cogidos de la mano. Hugo había aprendido que el éxito no se medía en ceros en una cuenta bancaria, sino en la capacidad de tener a alguien que te sostenga cuando el sistema falla. Y Elena había aprendido que incluso las máquinas más complejas tienen un corazón que solo necesita el código correcto o el amor correcto para despertar. Mientras subían al coche, donde ahora sonaba música indie elegida por Elena y no las noticias financieras, Hugo miró a su copiloto y supo que, por fin, había evitado el burnout definitivo de su propia vida.